México suspende los envíos de petróleo a la isla cubana en una nueva acometida de la amenaza naranja contra la región. Hace unos días se confirmó por parte de la presidenta Sheinbaum que la negativa de Pemex y del país mexicano a seguir enviando petróleo a Cuba ya es una decisión tomada, una que se suma a la falta de envíos de parte de Venezuela, toda vez que Trump ya tiene controlado el gobierno tras el operativo contra Nicolás Maduro. Y en esta escisión, digamos, en las históricas relaciones políticas entre México y Cuba, en las cuales México ha sido una pieza fundamental para el mantenimiento y la estabilidad del régimen, amén de todas las diferencias políticas que pueden haber entre ambos países, han planteado un entorno de una situación de crisis humanitaria en la isla que amenaza con agravarse con las recientes decisiones de parte del gobierno mexicano. En este entorno hablaremos en esta mesa, junto con el doctor Rafael de la Garza y el doctor Héctor Alberto Oz, de algunas claves que nos podrían plantear algunas ideas sobre cuál va a ser el futuro de estas relaciones entre México, Estados Unidos y Cuba en un entorno cambiante en el que ya hemos hecho énfasis. Estamos obedeciendo al reacomodo de todas las fichas en este tablero geopolítico, en un nuevo cambio de hegemón. Rafael, ¿cómo podemos entender estas relaciones México, Cuba, Estados Unidos históricamente y en el momento de la coyuntura actual? Sí, gusto estar aquí con mis colegas, con Jesús, con Héctor. Efectivamente, mira, eh, yo quisiera hacer un breve recorrido de la relación entre México y Cuba a partir de la Revolución Cubana, ¿sí? Y de cómo se ha venido esta relación transformando y adaptando tanto a las cuestiones externas de la geopolítica como de la política interna en nuestro país. Recordemos que México es el único país que por una cuestión de un tecnicismo, eh, normalmente se dice que México sigue reconociendo a Cuba, sigue teniendo relaciones diplomáticas, que México no cambia su relación con Cuba después de la Revolución Cubana y del inicio del hostigamiento y eventualmente del bloqueo de Estados Unidos a la isla. No es tanto así, no habría tiempo para hablar de esta cuestión, pero revisando bien la literatura diplomática, uno se encuentra con que fue una cuestión como técnica que distingue a México de prácticamente el resto de los países de la Organización de Estados Americanos, que se pliega a la voluntad estadounidense y rompe relaciones con Cuba. México mantiene, insisto, por un tecnicismo diplomático, una relación y un cierto reconocimiento, si usted quiere, del gobierno de Fidel Castro, ¿no? Y esto es interesante, sobre todo por no tanto por la voluntad del viejo PRI, ¿no? Sino más bien por la presión interna que se genera y por las movilizaciones, señaladamente la movilización con el movimiento que se da alrededor de la figura del general Cárdenas, ¿sí? De Lázaro Cárdenas, que vuelve a las calles en 61 por ahí, a encabezar el movimiento de liberación nacional, del cual surgirán figuras políticas como la de Eberto Castillo, por mencionar uno, ¿sí? Que se convertirán eventualmente en liderazgos políticos de una izquierda mexicana. Eso es muy interesante porque esa presión interna y esa simpatía de un gobierno que todavía hasta cierto punto tenía o recordaba que era heredero de una revolución nacionalista y popular, antiimperialista, ¿sí? Que empieza este proceso por el cual México se convierte en un interlocutor, ¿sí? O prácticamente en el único interlocutor a lo largo de todos los años 60 y 70 en plena Guerra Fría y sobre todo en un contexto en donde Latinoamérica empieza a generar, bueno,
en la que empiezan a surgir estas dictaduras, ¿no? Desde la brasileña en los 60 hasta los años 70, ¿no? Entonces, tenemos la visita de Fidel Castro a México, la visita de Echeverría a México, seguramente Díaz Ordaz no fue, ¿no? Pero hay una relación muy importante, muy fuerte, ¿sí? Que establecen México y Cuba, no solamente a nivel de Estado, sino en términos también populares, ¿no? De intercambios culturales, de intercambios, en fin, que se dan a través de la ruta tradicional Habana, Puerto de Veracruz, en México. Este es el inicio de una relación que obviamente tiene un pasado mucho, mucho que precede a la Revolución Cubana, pero para efectos de lo que nos interesa es precisamente plantear esa primera parte, luego todo el proceso hasta prácticamente con algunos cambios, pero en general con apoyos importantes en petróleo, en materia energética y en otro tipo de apoyos, sobre todo diplomáticos y en la OEA, ¿no? Para que no se quedara aislada la isla, que van a tener su final, ¿no? Ya con la llegada del neoliberalismo a México y particularmente con la llegada del panismo al gobierno federal, señaladamente con Vicente Fox y Calderón, en donde se da un enfriamiento de las relaciones, sí, que no una ruptura, sino una alineación, digamos, mucho más marcada hacia Estados Unidos, entendido también por la propia ideología del PAN y Vicente Fox y de Calderón. Y con el regreso del priismo con Peña Nieto no hay un cambio, digamos, significativo, aunque se reabren algunos canales, ¿sí? Hasta la llegada del gobierno actual de Claudia Sheinbaum. Y aquí precisamente pues culmina con un cambio importante, jalonado sobre todo, provocado por esta política de Trump, ¿no? De poner aranceles a todos los países que le envíen petróleo a Cuba y en la coyuntura, como bien señalabas tú, Jesús, de la caída del gobierno de Maduro, o mejor dicho, del secuestro de Maduro y de los cambios que estamos viendo en Venezuela, básicamente para alinearse a la política energética estadounidense, con lo cual Cuba, hoy vimos en las noticias, pues ha suspendido ya la hidrocina, es decir, ya no puede proporcionar el combustible para aviones, ¿sí? Lo cual va a generar que, por ejemplo, Canadá ya no viaje. Parece que España va a seguir, México hasta el momento también creo que tiene 3 vuelos diarios, pero pues en realidad es una política de hostigamiento y de cercamiento de Cuba a la que México se ha plegado. Preferiría dejarlo aquí y después entrar en los detalles de cómo digo, con ustedes, de cómo lo ha trabajado Claudia Sheinbaum. En todo caso, Andrés Manuel, pues no se distingue, no visita la isla, ni mucho menos, pero sería cuestión de revisar con lupa para ver si hay algún cambio significativo, más allá del discursivo, con respecto a la relación con Cuba. Sí, sin lugar a dudas, una coyuntura importante para el gobierno de Díaz-Canel, que, digamos, bueno, amplía la larga historia, ¿no? Del embargo de Estados Unidos a la isla desde el 62. Recordemos también enmarcado en toda la operación posterior de Bahía de Cochinos, ¿no? Que fue este intento por parte de los sectores cubanos exiliados en Florida para derrocar al gobierno de Fidel y que en su momento esa política de embargo de 62 se mostró como ineficaz para lograr los fines del régimen estadounidense, que a fin de cuentas era acabar con el gobierno cubano, ¿no? Después de la nacionalización de empresas. Sin duda, el momento actual es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, Cuba ya no tiene desde hace mucho, evidentemente, el respaldo de la URSS
El respaldo supuesto que tiene con Rusia y con China es más de discurso que de otra cosa y más de una alianza política más que económica, dado que los principales, quienes principalmente le ayudaban en materia de petróleo, pues eran México y Venezuela, ¿no? Y en este entorno de cambio en la región, pues se ve una crisis en ciernes muy grave que, como decía Rafael, primero va a atacar al sector turístico, ¿no? Que es buena parte, una parte central de la economía cubana. Héctor, en este entorno, tú, digamos, ¿cuáles son las claves que observas en esta coyuntura? ¿Será eficiente para lograr los cometidos? ¿Cuáles son los cometidos de Estados Unidos con ese tipo de mecanismos? Sí, claro, gracias. Gracias, Jesús. Rafa, saludo a todos. Pues sí, evidentemente digo, continuar un poco la línea que planteaba Rafa, agregar algunas cuestiones, digamos, de carácter coyuntural, como lo hacías tú en términos, pues, de pensar los momentos, no solo de política interior, ni mexicana ni cubana, sino en términos, pues, internacionales, ¿no? De ver cómo se han ido desenvolviendo esas relaciones en los últimos 60, 70 años, ¿no? Recordemos que la Revolución Cubana triunfa en el 59 y en realidad se propone no como una revolución socialista ni comunista, sino como una revolución más, sino como un movimiento más de liberación nacional, ¿no? En un principio, por supuesto. Y yo creo que eso explica en buena medida esa relación que se pudo mantener, más allá de los tecnicismos a los que se refería Rafa, esa relación que se pudo mantener por un buen tiempo con el gobierno mexicano, digamos, más allá de que sabemos que en buena medida era un apoyo simbólico más que efectivo, pues se pudo mantener ese viso de soberanía, que es la palabra de moda, respecto a las políticas imperiales, ¿no? Las políticas encabezadas por los Estados Unidos. Eh, por mencionar una cuestión, si no tengo mal el dato, es hasta los 90, hasta el 92, cuando el PRI quita de sus estatutos el nacionalismo revolucionario, es decir, aunque sabemos que desde Miguel de la Madrid hay cambios ya profundos en ese sentido, no se diga el autoritarismo de Díaz Ordaz, de Echeverría, etcétera, etcétera, pero en términos institucionales el PRI se sigue considerando y es aceptada como una fuerza dentro de estos organismos internacionales de partidos socialdemócratas, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra forma, eso permite cierto margen de maniobra al gobierno mexicano. Mencionaba Rafa, por ejemplo, el cambio, el viraje en la posición del PAN. Por supuesto, un PAN más alineado al ala empresarial, al ala neoliberal, sin duda, pero también pensemos, por ejemplo, que en el 2001 pues, se da el famoso 9/11, lo que reconfigura también las relaciones en términos internacionales y las posibilidades de los países en términos de apoyar o de mantener ciertos lazos con el régimen cubano. En fin, yo podría agregar, digamos, pocas cosas, ya enfocándonos un poquito más en el sentido de lo que acontece, de lo que vemos estos últimos días. A ver, yo nada más quería señalar una cosita. El crítica hacia adentro de Morena y hacia adentro de muchos de los movimientos progresistas en los últimos, las últimas 2 décadas, la crítica ha estado prácticamente proscrita hacia adentro de los gobiernos, hacia adentro de las organizaciones. Y un término que se usó mucho en los últimos 2 o 3 años después de la pandemia aquí en México, refiriéndose a personalidades muy concretas, fue el de ese progresismo buena ondita, ¿no? Pues yo lo que quiero decir nada más es que el progresismo buena ondita es precisamente el que encabezan ellos. Es ese progresismo en el que de dientes para afuera se celebra que Bad Bunny haya estado en el Super Bowl, se celebra el latinoamericanismo y se mandan 1.000 toneladas de leche en polvo a la isla. Pero esas 1.000 toneladas de leche en polvo no se van a poder mover si no hay gasolina, si no hay diésel para los transportes que se necesitan para precisamente transportar esos productos que por solidaridad vamos a mandar a la isla cuando acatamos la decisión principal, que fue la decisión de dejar de mandar el combustible esencial, ¿no? Podemos discutir sobre el carácter soberano de la isla. A ver, pues sabemos que después de los 90, Cuba entra en este famoso periodo especial, ¿no? Que se ve precisamente exacerbado por la caída de la URSS y el corte de suministros, también de tipo energético, principalmente de tipo energético, ¿no? Por ahí se estuvo hablando los últimos días de que había una política ya diseñada por parte del régimen cubano, esta famosa opción cero, de racionar al máximo posible todas los insumos, la energía, el petróleo, el gas, lo que pudiera haber, de racionarlo cuando se veía que no iba a poder sobrevivir el régimen a menos de que llegara ayuda exterior, ¿no? Y esa ayuda exterior de una u otra manera, bueno, en el 99 es precisamente Venezuela el que comienza a cubrir ese papel. Puede salir Cuba relativamente de ese periodo especial con ciertas aperturas, sobre todo al sector del turismo, que es lo que comentaban precisamente, que es el que más se ve afectado. Y bueno, lo que vemos ahorita es precisamente cómo la presión de los Estados Unidos, que por otra parte es el tema que hemos estado comentando durante todo este último año,
durante todo el año pasado y estos primeros meses del 2026 con la llegada de Donald Trump, pues tiene que ver precisamente con una estrategia de mayor control sobre el hemisferio occidental o sobre el continente latinoamericano, ¿no? De esa defensa para dientes de la soberanía, además, añadiendo que el presidente en un primer momento, la semana pasada, no reconoció que había cedido a las presiones de Donald Trump. En un primer momento se dijo que esta era una decisión soberana de Pemex, es decir, como si Pemex como empresa hubiera decidido de manera autónoma frenar las exportaciones, frenar los envíos a Cuba. Y ayer reconoce que efectivamente se está negociando con los Estados Unidos porque son muy mala onda, pero bueno, de momento no se van a enviar más que cierta ayuda humanitaria a la isla ante la amenaza de los aranceles, ¿no? Entonces, no vamos a pedir en este espacio que se rompan relaciones con los Estados Unidos y no se pudieron romper con Israel. Por cierto, hoy veía en la mañana que el petróleo de Venezuela ya salió una embarcación hacia Israel, precisamente de petróleo venezolano, para que veamos efectivamente por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces, no vamos a pedir que se rompan relaciones con los Estados Unidos, lo que sí pedimos son ciertas acciones concretas, por ejemplo, se me ocurre, que se explique desde la mañanera qué son los aranceles, a quiénes le van a perjudicar, en esas inservibles mañaneras de las que ya nos acostumbramos y ya cada vez se ven menos, que se explique precisamente qué es lo que está haciendo el gobierno, no nada más en términos humanitarios, sino en términos pues, de una mayor presión. Y bueno, por añadir una última cuestión, lo que comentabas efectivamente, de China y de Rusia no se espera ninguna ayuda, tampoco, por ejemplo, de Brasil, que está muchísimo más cerca. Pero entonces, bueno, discutir un poquito en términos y para dejarlo para una segunda participación, pues la cuestión ya más geopolítica y pensar un poco en el futuro de la isla, ¿no? En el futuro próximo. Más allá de que estas relaciones entre México y Estados Unidos, pues ya, entre México y Cuba, pues ya vemos que están de capa caída y que no pintan para nada bueno, pues discutir un poquito estas narrativas del mundo multipolar, ¿no? De que ahora Estados Unidos, Rusia y China tienen sus áreas de influencia. No, a ver, por ejemplo, ayer vimos a J.D. Vance en Armenia, que es el patio trasero ruso. O sea, no están áreas de influencia bien delimitadas como lo pudieron estar en la Guerra Fría. Lo que vemos es geopolítica pura y dura, poder, interés, el debilitamiento de ciertos regímenes, como lo comentamos cuando analizamos la estrategia de seguridad gringa, enlist and expand, enlistar a los gobiernos que hasta ahorita eran contrarios, si ustedes quieren, a la influencia norteamericana y expandir ese dominio, sobre todo, insisto, en el patio trasero de los Estados Unidos, que ya comentamos en la ocasión la importancia del Caribe, ¿no? La importancia que tiene en términos de distancia, en términos de relaciones culturales, comerciales. Son 90 millas, son ¿qué? Pocos cientos de kilómetros los que separan a Cuba de Florida, ¿no? Entonces, bueno, pensar precisamente en esos términos y pues lamentar una vez más, aunque lo podemos explicar, que precisamente la postura del gobierno mexicano, como con otros acontecimientos, el principal es el caso de Israel y Gaza, pues ha sido una postura más que tibia, ¿no? Sí, y una postura, como decías, que se explica por las capacidades y el margen de maniobra del mismo gobierno de la 4T, ¿no? Inmerso en toda esta dinámica política. Digo, un ejemplo claro de la capacidad de Estados Unidos y de Trump para llevar a cabo su plan en la región, pues también fue Canadá, ¿no? Que amenazaba con hacer acuerdos con China para autos eléctricos y terminan, digamos, echándose para atrás y aceptando que es básicamente porque no pueden ir en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? En este caso creo que lo primero sería eso, reconocer esa capacidad de Estados Unidos en la región, que le ha salido bien, en el caso de Venezuela en particular, y también abandonar ya de una vez por todas este discurso soberanista, en particular con Delcy, ¿no? Por ejemplo, Delcy acusando que la están presionando. Bueno, es que eso es evidente. Es ridículo pensar que siguen manteniendo el proyecto de la revolución bolivariana cuando están cediendo básicamente a todas las dinámicas que Estados Unidos le está imponiendo. Y en el caso de México igual, ¿no? Podríamos abordar también un poco la cuestión interna en Cuba, ¿no? Que si bien es una revolución, un proceso histórico que hay que reivindicar, considero desde la lógica de la soberanía y de todas las implicaciones que tuvo en África también en los 60s y 70s, lo cierto es que es un proyecto que se ha visto estancado por la presión estadounidense, por la asfixia estadounidense, pero también por la propia incapacidad, al parecer, de los dirigentes que se han negado, digamos, a hacer girar, digamos, o virar un poco la política de la isla en entornos o al menos hacia aliados que pudieran ser de utilidad, ¿no? Como China y Rusia. Sí, aprovecho para hacer una corrección.
AMLO visita Cuba y Díaz-Canel visita México, 2022, 2023. Hay una relación, sobre todo, recordemos todo el conflicto con los médicos cubanos. Hay acuerdos básicamente en términos de salud. Recordemos que Andrés Manuel empieza a incorporar médicos cubanos en toda esta discusión de que no había médicos mexicanos que quisieran ir a las zonas más apartadas del país. Esto se da durante el sexenio de Andrés Manuel y hay una relación, digamos, vigorosa, porque no solamente es la cuestión de las medicinas, de los médicos, perdón, que van a recibir un salario que va a ser de alguna manera pagado al gobierno cubano, sino también en cuestiones energéticas y en cuestiones diplomáticas, ¿no? Oye, Rafa, Las críticas y, que hacen en y foros ahorita, internacionales al bloqueo. y Andrés ahorita Manuel que es señalas muy, esto, perdón, ahorita que señalas esto, no nada más, ahorita que señalas esto, a lo mejor también me equivoco, pero no es en ese momento cuando López Obrador comienza a dar discursos que también relegan esa cuestión latinoamericanista que había sido muy clásica del régimen priista y empieza a hablar de toda América, ¿no? Y es cuando empieza a hablar de una relación entre Canadá, Estados Unidos, México y el resto del continente para enfrentar a China. Y es cuando él, en un discurso, a lo mejor a bote pronto, pero es cuando empieza a dar hasta cierto punto ese viraje, ¿no? Ya no es una política latinoamericanista, ya no es una política de resistencia al hegemón, ya es Estados Unidos, punto, al resto del continente frente a China. Y es López Obrador el que lo pone en la palestra, ¿no? sí, sí, digamos que no es un regreso a la política del PRI de los 60 y 70, no, por supuesto que no. ¿Pero por qué? Bueno, porque evidentemente las condiciones internas no son las mismas. Sí, estamos hablando de gobiernos que han tenido que seguir operando bajo la receta monetarista y neoliberal. Sí, entonces, eh, si bien Andrés Manuel, tú dices, con sus asegúnes mantiene e impulsa una cierta relación con Cuba, lo hace en un contexto diferente, ¿sí? En un contexto más de integración continental en términos geopolíticos, lo cual pues lo hace un poco a su manera quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, un poco como, pues como siempre se ha movido, o como se movió durante su sexenio. Sin embargo, ahora las condiciones son diferentes, no tanto al exterior, porque hubo presiones también de Trump en ese momento, sino al interior. ¿Quiénes serían los más afectados con los aranceles si que pudiera México, Estados Unidos imponer a México por darle petróleo a Cuba? Los grandes exportadores. No van a ser más que los intereses de los aguacateros, ¿sí? De las grandes compañías que están trabajando con transgénicos en este país y exportando, ¿sí? Las ensambladoras que están exportando autos, refacciones, etcétera. Es decir, el gran capital, ¿sí? Que está de alguna manera entrelazado con nuestra burguesía nacional, ¿no? Donde nuestra burguesía nacional es más como el prestanombres que otra cosa, pero es precisamente ese sector con el que se enfrentaría, ¿sí? Claudia Sheinbaum en caso de ignorar las amenazas de Trump, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta que ya de alguna manera se habían evitado ciertos aranceles, ¿no? Que empezaron desde el año pasado, ¿no? Con Trump. Entonces, evidentemente, las condiciones no son las condiciones de los años 60 y 70. No hay movilizaciones populares importantes. No niego que ha habido movilizaciones, sí ha habido, pero son movilizaciones sobre todo en la Ciudad de México, muy de alguna manera, si bien no son despreciables, ni mucho menos, no son las que uno pudiera haber visto en esos años en donde el general Cárdenas encabezó el Movimiento de Liberación Nacional. Recordemos que alguien diría, bueno, pero es que en esos tiempos estaba la Guerra Fría al máximo, ojo, ¿sí? Estábamos en el contexto de Bahía Cochinos y después de la crisis de los misiles y de la crisis nuclear, ¿no? Entonces, no era cualquier momento tampoco. Sin embargo, las condiciones eran otras al interior del país y esas son las que han cambiado. Y vemos entonces hoy un gobierno que si bien presume de un apoyo popular que es más bien electoral, ¿sí? Pero que no logra realmente poner, ¿sí? En orden
a todos los firmantes del Plan México, porque van a ser esos precisamente pues, los que van a salir perdiendo con los aranceles, y son esos a los que no quiere enfrentar el gobierno federal, obviamente porque acaba de firmar un acuerdo que le da estabilidad política con los de arriba, que es tan importante o más que con los de abajo. Entonces, creo que es algo complicado y que Claudia manejó, pues, como lo hace, poquito a poquito, creo que hasta hoy salió en la prensa, ya dicho con todas sus letras, pues que no, que se suspendieron los envíos de petróleo a Cuba y que se está negociando de manera diplomática, y ahí no dice con quién, obviamente, con los Estados Unidos, para que les permitan, ¿no? Ejercer una política soberana en términos de diplomacia, ¿no? Que era la firma de la casa en México históricamente y que hoy pues no, el gobierno con todo el apoyo y la fuerza electoral que pueda tener no puede lograr, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice? Usted pues, se suspendió. Entonces, claro, la jugada entonces es, no, pues entonces vamos a mandarles otras cosas, ¿sí? Cuando en realidad, pues es un paliativo que no oculta el hecho de que pues, estamos básicamente reaccionando a las amenazas de Trump. Entonces, yo creo que aquí hay que tener muy claro que México y el gobierno federal no va a correr riesgos y sin embargo va a hacerlo de manera mediática, insisto, comentaba la jornada, en los últimos 7 días, si no es que más, ha salido en primera plana el tema de Cuba, ¿no? Una y otra vez, mostrándonos reportajes sobre las condiciones de la gente allá, mostrándonos, en fin, elementos históricos. Hoy salió una entrevista de Hernández Navarro, que está en Cuba, ¿no? Con creo que el director de la Casa de las Américas, hablando un poco de esta situación, un poco tratando de poner en tema, discusión y salvarle la cara federal, ¿no? A final de cuentas. Entonces hay una operación mediática interesante que es el objeto del análisis que estamos haciendo ahora, pero que tiene precisamente la intención de ocultar el hecho de que el petróleo no va a salir para Cuba, que es en realidad lo que está necesitando y lo que puede ser la diferencia, ¿no? Claro. Las cuestiones del régimen interno y de la política interna serían motivo de un tema, pero sin duda, la pregunta aquí es cómo ha llegado, ¿sí?, el régimen cubano a esta situación, ¿no? Y ahí es una pregunta delicada que habría que revisar con detalle, pero que tiene pues, elementos de agotamiento del régimen, en fin, que pues nos obligan a reflexionar hasta dónde, ¿no?, es rentable para el gobierno federal defender un gobierno como el cubano que está en una situación como esta, que no es la situación de Venezuela, por ejemplo, a pesar sí, pero porque Venezuela tiene Claro. petróleo, Cuba no tiene petróleo, ¿no? Pero bueno. Sí, sin lugar a dudas, un entorno difícil. Revisando un poco la perspectiva, cómo vemos esta situación, se ha mencionado, Sheinbaum hizo el énfasis en pedir, solicitar a Estados Unidos que se deje mandar alguna cantidad de petróleo con motivos humanitarios, ¿no? Como tratando de hacer esta diferencia entre lo que es negocio y lo que es para que la gente no pueda seguir su día a día. Y con los diálogos que se menciona que se están haciendo, ¿cuál consideran que podría ser, digamos, el entorno que vamos a atender en las próximas semanas y meses? Sobre todo en el entendido de cuál es la finalidad entonces del gobierno de Trump respecto a Cuba, ¿no? O sea, porque si en verdad quieren derrumbar el régimen, digamos, con una mayor presión, sin lugar a dudas la respuesta para México va a ser que no, que ni siquiera esa cantidad de petróleo humanitario va a ser suficiente, ¿no? Y por otro lado, y para terminar también, ¿qué elección nos deja esto respecto a la política interna mexicana? O sea, ya se ha hecho evidente, como fue incluso en el gobierno de AMLO y como es ahora con el gobierno de Sheinbaum con los aranceles,
que el gobierno mexicano parece ser que no tiene margen de maniobra en la negociación con Estados Unidos y que va a terminar cediendo todo lo que Trump pida. Entonces, ¿qué lección nos deja esto a posteridad con muchos de los problemas que México va a enfrentar respecto de la economía y del narcotráfico? Es que esa es la cuestión clave, ¿no? Cuando hablamos de soberanía no hablamos de cuestiones de derecho internacional, ni cuestiones de buenos deseos, ni cuestiones metafísicas. Pienso yo, es más soberana, por ejemplo, Corea del Norte que Corea del Sur. ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene bombas nucleares y porque Corea del Sur está invadida de soldados gringos. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de una cuestión de materialidad. Estamos hablando de que es soberano no quien quiere, es soberano quien puede. Ahora, ¿México tiene herramientas para construir soberanía? Yo creo que sí, empezando, por ejemplo, por 30, 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que se podrían articular de una forma distinta, ¿no? Es decir, son formas, no vamos a entrar en una guerra con los Estados Unidos, evidentemente, pero tampoco se trata de abaratar esa famosa soberanía y depender de las decisiones que se tomen en la Casa Blanca, ¿no? Esto no es definitivo. A ver, por ejemplo, pensando en un poquito de perspectiva y de escenarios, sin que en este momento vayamos a definir qué es lo que va a pasar con el régimen, pensemos que Estados Unidos tiene que jugar un juego de malabarismo ahí medio complicado, porque tampoco conviene, como lo dijimos en el caso venezolano, tampoco conviene sumir a la isla en una situación todavía más precaria, todavía de mayor conflicto social. Insisto, está a 20 minutos de Florida, o sea, que aumente la migración, que aumente en fin, tampoco le conviene a Estados Unidos. Lo que le ha convenido en Venezuela, pues, es negociar con el régimen. Entonces, en algún momento puede ser que se abra el grifo y que se deje que se envíe por parte de México ciertas cantidades nimias de petróleo, ¿no? Que por otro lado, digo, la comentocracia por aquí de México poniendo el grito en el cielo por 17,000 barriles, que no era ni el 1% de la producción mexicana, ¿no? Pero lo que voy es eso, ¿no? Digo, podemos pensar en que el régimen sobreviva cediendo a todas las presiones por parte de Trump, no solo de Trump, sino ya dijimos de ciertos sectores del trumpismo, en este caso encabezados, por supuesto, por el flamante chico estrella Marco Rubio, con todas sus fobias por demás conocidas, o que caiga el régimen, pero si una caída del régimen tiene que ser una voladura que esté controlada, ya sea controlada por la propia oligarquía del partido o impulsada por la gusanera o qué sé yo, pero en cualquier caso, lo que sí vamos a ver es un desgaste económico progresivo a la isla, pero que tiene que ser medido hasta cierto punto, ¿no? Entonces puede ser que se mida con este apoyo de enseres, de alimentos no perecederos, de leche en polvo, millones y millones de toneladas de leche en polvo. Yo no entendía muy bien, no entiendo muy bien por qué ese es el insumo principal, pero bueno, pues puede ser que en algún momento se abra un poco la llave del petróleo, pero eso no significa que va a cambiar la posición de los Estados Unidos. Es el año que tiene Donald Trump para terminar de hacer ciertas políticas, es el año que tiene para reivindicarse con esta gusanería que está en Florida, en Miami, muy enojada por Bad Bunny, pero también muy contenta con los avances de Marco Rubio en el continente. Pues bueno, veremos sin duda. Yo creo que más allá de querer adivinar en este momento, pues la pregunta era esa, ¿no? ¿Se puede reconstituir una cierta soberanía, tanto para el caso mexicano como para el caso cubano? Y eso es lo que no vemos, porque la soberanía solamente se construye así, con políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Cuba dependió durante todos los 80s del petróleo ruso, entonces era una nación soberana. Si durante todos los 2000 dependió del petróleo venezolano, era soberano, por más que No, no, reivindiquemos ciertas posiciones del discurso de Fidel y demás, ¿no? no, no, la soberanía no es absoluta. Recordemos que es un sistema También. internacional y ni siquiera Estados Unidos es 100% soberano, en el sentido de que soberano, ¿quién? ¿La oligarquía, la burguesía estadounidense o el votante? ¿Quién? O sea, la soberanía no es absoluta porque hay una interdependencia y porque hay fenómenos geopolíticos que limitan, pero hay unos que estamos más limitados que otros, efectivamente. ¿No? En todo caso, yo lo que quiero mencionar aquí es que más allá de todo lo que discutamos, lo que está haciendo Donald Trump es lo que se está haciendo en Gaza, ¿sí? Matar de hambre a una población. Y eso debe generar, ¿sí? Una reacción al menos discursiva y fuerte, ¿no? Mucho más decidida por parte del gobierno mexicano. Sí, que es lo que de alguna manera no estamos viendo. Vemos un discurso, ¿no? Que insiste en esta ayuda humanitaria. Pues es que ese es un eufemismo terrible, ¿no? Pero al final, sí, más allá de las debilidades del régimen cubano, más allá de sus errores, sí, no podemos aceptar la situación que está tratando de generar el imperialismo yanqui en contra de la isla.
Sí, y no porque esté en juego Latinoamérica, ni mucho menos, ¿no? Sino porque a final de cuentas, ¿qué es lo que Cuba representa para América Latina? Pues representa básicamente esa aspiración a una soberanía. Sí, al menos una aspiración, a lo cual nuestras burguesías latinoamericanas han renunciado desde el principio. Sí, eso es básicamente a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, la defensa del régimen cubano, más allá, insisto, de que podamos hacerle una crítica, pues tiene que ver con la defensa propia de nuestra región en términos de aspirar a unas decisiones soberanas y no estar sometidos a la espada de Damocles del imperio, ¿no? Eso es en el fondo lo que yo digo, ¿sí? Más allá de lo que pueda lograr el gobierno mexicano o no, ¿sí? Cuba nunca ha dependido del petróleo mexicano, no va a empezar a hacerlo ahora, ¿sí? Pero necesitamos una postura, ¿sí? Más enérgica porque alguien podrá decir, bueno, pues si cae Cuba, ¿qué puede pasar? En términos simbólicos para la región es una derrota terrible, no para insisto, para las oligarquías latinoamericanas, no cipayas, estos criollos, no, sino para todos los que de alguna manera aspiramos a tener mayores márgenes de soberanía para lograr, ¿no? Gobiernos o sociedades más justas y que no sociedades neocoloniales como las que estamos, ¿no? Eso es algo que, insisto, por principio se tendría que defender más allá de las posibilidades y de las limitaciones del régimen cubano. Sí, digo, de acuerdo, o sea, nada más precisamente eso, o sea, que en términos simbólicos, en términos del deber ser, pues sí, evidentemente Cuba representa algo, ha representado algo durante los últimos 60, 70 años, ¿no? Ahora la cuestión es precisamente eso, que esa soberanía limitada, pues efectivamente no tiene vuelta de hoja, no hay apoyos efectivos que se puedan dar desde ningún lado, y entonces lo que vemos es eso, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, digo, en su momento, en el momento de hegemonía gringa, pues la situación de Cuba era entre tolerable y que después de Bahía de Cochinos ya no se atrevieron a mucho más, ¿no? Además se convirtió en una herramienta política precisamente para seguir denunciando el socialismo empobrecedor y el liberalismo a rajatabla, ¿no? Entonces se convirtió también en esa herramienta mediática, no solo para el latinoamericanismo y para las revoluciones de conciencia, sino también para el efecto contrario, ¿no? Pero hoy la situación de Cuba ya no es tolerable precisamente para ese hegemón que tiene una esfera de influencia más reducida y que ese Cuba le sigue representando una piedra en el zapato. Por eso están Exacto. ahí. Héctor, yo te pregunto, ¿quién es más soberano en este momento? ¿Cuba o Argentina? Tú nomás dime. Exacto. O sea, Sí, es que, ¿no? sí. Híjoles. O sea, ¿quién es más soberano ahorita? ¿Honduras, Salvador o Cuba? Es que ese es el punto, mano. Pues para cómo están las cosas, y si hablamos de esos 50 años, sí, donde estuvo Fidel, en donde a pesar de todo, efectivamente Cuba defendía de la ayuda de otros países, ejerció decisiones soberanas como el apoyo a la guerrilla en África, que eventualmente favoreció la caída del apartheid en Sudáfrica, por mencionar uno. Sí, entonces, Mucho, sí. eh, eh, oiga, ¿quién fue el único país que produjo una vacuna contra el COVID? No, bien hecha. O sea, entonces, esta cuestión de soberanía es interesante y se está reconfigurando, Héctor. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Incluso el concepto mismo de soberanía es una cuestión que habría que discutir y que ya se había puesto en cuestión con todo este rollo de la globalización. En ese momento empezó a modificarse, ¿no? Este concepto y empezaron a buscarle ahí mangas al chaleco, etcétera. Y pues yo creo que en esas estamos, ¿no? Pero sí, creo que es un elemento interesante de un reto importante para el gobierno federal hoy, y pues veremos cómo se desarrolla el tema, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, pues habrá que revisar los siguientes días, meses respecto a la situación y las repercusiones que tendría cualquiera de las salidas que se terminen dando en Cuba, ¿no? Para la región y para el mundo en general. Creo que por aquí lo podremos dejar. Le recordamos nuevamente a nuestro auditorio, le agradecemos por ver el video y le recomendamos pues suscribirse, darle like, compartir y comentar cualquier cuestión al respecto de los comentarios aquí vertidos. Muchas gracias compañeros y pues nos vemos la próxima.